Hola, mi nombre es Elías Aranguren, soy estudiante de Derecho y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la introducción al estudio de los contratos a la transmisión de la propiedad. Doctrinariamente ha sido definido como un negocio jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas y que tiene por finalidad crear derechos y obligaciones a ambas partes. También se denomina contrato al documento que recoge las condiciones de dicho acto jurídico. En el derecho romano clásico, a su vez, el contrato se refiere a la concreta situación de estar ligada a las partes por un vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones. No se refiere al acto jurídico en sí, mediante el cual las partes contraen dicho derecho, sino, eh, sino a lo contratado en la relación jurídica que ha quedado indisolublemente constituida mediante la convención generadora. Las partes en un contrato son personas físicas o jurídicas. En un contrato hay dos polos o extremos de la relación jurídica obligacional. Cada polo puede ser constituido por más de una persona revistiendo la calidad de una de las partes. El contrato, en general, tiene una connotación patrimonial y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es originar efectos jurídicos. El sistema contractual romano, el contrato aparece como una forma de acuerdo. El convenio es el consentimiento de dos o más personas que se avienen sobre una cosa que deben dar o prestar. La convención se divide en pacto o contrato y contrato, siendo el pacto aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato es aquel que los tiene. En este contexto se entiende por nombre la palabra que produce la acción, que es el pacto, que se refiere solo a relaciones que solo engendran una acción. La causa es alguna cosa presente de la cual se deriva la obligación. El pacto fue paulatinamente asimilándose al contrato al considerar acciones para exigir su cumplimiento. El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. Estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. Los contratos se dividen en verdaderos y cuasicontratos. Eran verdaderos los que se basaban en consentimiento expreso de las partes y los cuasicontratos los basados en el consentimiento presunto de las partes. El contrato como acto jurídico. El contrato tiene todos los elementos y requisitos de un acto jurídico, como lo son, en primer lugar, los sujetos. Quien concluye un contrato debe ser capaz, y todo sujeto como parte de su personalidad tiene la capacidad jurídica. Sin embargo, la capacidad de actuar es el poder que tiene un sujeto de derecho para crear, con una manifestación de voluntad, efectos de derechos. Así, la persona que constituye un contrato debe tener la capacidad de actuar para obligarse según las condiciones estipuladas en el contrato. Y el objeto no es otro que la prestación de forma voluntaria y retribuida de un trabajo por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra persona que llamaremos o que llamamos empresario. También tenemos los elementos del acto jurídico. Los que mencionaré a continuación son los elementos que conforman el acto jurídico. En primer lugar tenemos la capacidad,
que se subdivide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce no es más que la actitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos, comúnmente llamado, denominada también como capacidad jurídica, y la capacidad de ejercicio es la actitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, sin representación de terceros, denominada también como capacidad de actuar. Consentimiento o voluntad. La voluntad es el querer interno que, manifestado bajo el consentimiento, produce efectos de derecho. Todo contrato exige el libre consentimiento entre las partes que lo forman. El consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de construir el contrato. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Los vicios del consentimiento. Para la validez del contrato se requiere que la voluntad no esté presionada por factores externos que modifiquen la verdadera intención. Entre los vicios del consentimiento se encuentra el error, la violencia y el dolo. Luego tenemos la transmisión de la propiedad. El autor Aguilar Gorrondona, en su texto Contratos y Garantías, se refiere a la transferencia del crédito o otro derecho en razón de la cesión. Se rige por el derecho común. La propia ley dispone expresamente que la venta o cesión de un crédito, derecho o acción es perfecta y el derecho cedido se transmite al cesionario desde que haya convenio sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición según el artículo 1549 del Código Civil. Pero existen normas especiales en cuanto a la eficacia de la transferencia frente a la obligación de transferir. El objeto de la transferencia y la tradición es, por ejemplo, el objeto de la transferencia es el crédito o derecho vendido con sus accesorios, según el artículo 1552 del Código Civil. Muchas gracias, eso es todo.